Buenas noches, Iglesia Comunidad. ¿Cómo están? Y un saludo a todas las personas que están conectando en este momento, que nos están viendo en línea. Dios los bendiga. Bueno, esta noche tengo el privilegio nuevamente para compartir la palabra con ustedes. Le doy gracias al Señor por la oportunidad, también a nuestros pastores, por la confianza siempre que me permiten para poder estar con ustedes y compartir con ustedes. Amén. ¿Y cuántos están listos para aprender y recibir algo en esta noche? Eso. Amén. Estaba estudiando en estas semanas y hay una frase que escuché creo que años atrás y lo escribí en las notas, aunque no lo pude encontrar, pero siempre he pensado en eso y esa es la frase, en español sería reinando en el descanso o reinando en el reposo, ¿no? Entonces, yo sé que por ahí lo tengo y no le pude encontrar, pero de ahí pude sacar una palabra para ustedes en esta noche. Pero la palabra esta noche se llama entrando el reposo de Dios. Entrando el reposo de Dios. Señor, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos ministra, nos edifica, nos fortalece, nos da dirección, nos da visión, nos nutre. Tu palabra es todo para nosotros, Señor. Nos da identidad. Nos posiciona para el éxito, nos da salud, nos da vida, nos da todo, Señor. Gracias, gracias por el Evangelio. Te doy gracias por cada persona que está aquí en esta noche, cada persona que está conectando en línea en este momento y cada persona que después verá esta predicación en línea también. Te doy gracias por la vida de nuestros pastores, por la pastora y su viaje. Úsala tremendamente, guarda su vida, su salud. Dale gracia y favor donde sea que ella esté. Bendigo a mi pastor, su hogar, su familia, sus hijos y bendigo este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Quiero que me sigan. El apóstol Pablo ahí hablando dice lo siguiente. Dice, por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Como dice, los que hemos oído, lo que hemos creído, ¿en qué hemos creído? En el Evangelio, dice, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quien antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy. Dile a la persona de tu lado, hoy. Dice, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo,
no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Poderoso, ¿no? Hay mucho ahí, pero hay un par de cosas que yo quiero enfocarme. Dice ahí en el versículo 3, versículo 3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Tú y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos recibido el Evangelio, hemos entrado a ese reposo. Estamos en el reposo de Dios. Amén. De acuerdo a la palabra, estamos en ese reposo, así como Dios está en ese reposo. Podemos descansar de todas nuestras obras, así como el Señor Dios, Él descansó de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Sí, porque aquí no dice específicamente el versículo, ¿verdad? Pero sabemos, si van conmigo a Génesis, capítulo 1, al final de ese capítulo, nos dice claramente algo. Dice, vamos a leer del 1 y vamos a continuar en el 2. Dice en el versículo 31, Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Vamos al capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dice, versículo 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, no sé si en esos versículos que acabamos de leer captaron algo. ¿Lo captaron o no? A ver, lo voy a poner más claro. Porque hablamos hablando de ahí del sexto día y luego el séptimo día. Y luego dice la palabra que el Señor descansó. Pero para que esté más claro, lo vamos a ver en el capítulo 1, solo vamos a ver los versículos a lo que quiero que vean. Porque eso está conectado a, el apóstol Pablo lo está explicando ahí en el capítulo 4 de Hebreos. En el versículo Génesis 1:5, dice así, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y dice, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Vayan conmigo al versículo 8. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Vamos al versículo 13. Dice, ya más rápido aquí dice, y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Sigan conmigo, versículo 19. Dice, y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Ahora el versículo 23 dice así, y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Y ahora lo que leímos, ¿no? Ahí en el final del capítulo, en el versículo 31, dice así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Ahora regresemos ahí al capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y luego continúa ahí. Ahora no sé si lo captaron ahí, pero ahí claramente nos distingue los días. Dice, fue la tarde y fue la mañana, un día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto.
Pero cuando llega el séptimo, dice que y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y ahí se quedó. No nos comenta que había tarde y mañana y termina. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí claramente nos está diciendo la palabra que en ese día Dios entró en su reposo. Y desde entonces, digan conmigo, desde entonces el Señor está en reposo de todas sus obras. Hasta hoy, en lo presente, mañana, hasta la venida de nuestro Señor. El Señor, Dios, está en su reposo. Él sigue en ese reposo porque Él ya descansó de todas, Él ya terminó todas sus obras, ¿verdad? Le dio al hombre la autoridad aquí, pero Él ya descansó de todas sus obras. Dios entró a ese día de reposo, pero no se terminó, ¿verdad? Su reposo sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor. O sea que el reposo del Señor es todos los días. El reposo del Señor es todos los días. Digan conmigo, todos los días. Ahora, para tener más contexto, pues sabemos de que Dios le dio la ley a Israel, a Moisés, y les dio una ley, una instrucción sobre el día de reposo. Y eso lo podemos ver rápidamente ahí en Éxodo capítulo 31, en el versículo 12 en adelante. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel, diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros, por todas las vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor. Ahora, esperen un momento. Regresemos un poco. Dice ahí, cuando el Señor empieza a hablar, miren ahí el tenso que está usando. Dice, de cierto guardaréis mis días de reposo. Mis días de reposo. Porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas las vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. O sea, de que le está dando una ley, una instrucción que ellos físicamente van a guardar un día de reposo a la semana. Todo el que profane morirá, por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo, ¿verdad? Dice, durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor, ¿verdad? Cualquiera que haga obra alguna en ese día de reposo morirá. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrando por todas sus generaciones como pacto perpetuo, ¿verdad? Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Dice la palabra de que por 6 días el Señor trabajó, y desde el séptimo día hasta el día de hoy el Señor entró en su reposo y sigue en su reposo. Ahora también no tenemos tiempo, pero en el libro de Levítico también entra más en detalle, como ordenanzas que el Señor le da al pueblo, de no solamente el día de reposo, sino que hay años de reposo, hay tiempos de reposo también, y lo que significa todo eso. Ahora, lo que entendemos aquí es de que el día de reposo para Israel fue modelado conforme al día de reposo, los días de reposo del Señor, de Dios, ¿verdad? Entonces la ley contiene el mandamiento del día de reposo, pero sabemos algo muy bien ahora en día que estamos en Cristo, y es de que muchas cosas del Antiguo Testamento, muchas cosas que se encuentran en la ley, muchos de los, se puede decir como rituales que observaban el pueblo de Israel, simplemente son como una sombra de cosas que estaban por venir. Por ejemplo, la palabra nos dice claramente, ahí si regresamos a Hebreos, para ahora en capítulo 10, versículo 1,
nos dice la palabra en Hebreos 10:1, la primera parte dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. ¿Miraron eso? Dice que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Entonces la ley solo reflejaba, es una sombra de las cosas buenas que iban a venir en el futuro. Otro ejemplo de esto, si van conmigo a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así, en versículo 16, dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Dice ahí el versículo 17, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces el apóstol Pablo entendía esto claramente, que muchas cosas del Antiguo Testamento, de la ley, simplemente eran una sombra de las cosas que iban a venir, las cosas buenas que iban a venir en el futuro. Pero el pueblo de Israel practicaba las cosas físicamente o como un ritual porque era parte de su ley. Pero la realidad es que si vemos en la palabra, cuando Jesús en su ministerio, él hacía muchas cosas, especialmente tenía como el hábito de sanar, ¿verdad? Muchos hemos leído en los evangelios que Jesús fue criticado bastante. ¿Por qué? Porque él tenía la tendencia de sanar a las personas en el día del reposo. Y los fariseos, los escribas, ellos lo criticaban en muchas ocasiones porque decían: ¿por qué está sanando en el día de reposo? Hoy no se trabaja. Decían: hay 6 días en el cual uno puede venir a ser sanado. Regresen en uno de esos días, pero no en el día de reposo. Pero la realidad es que como ellos tenían un ritual, una costumbre, una ley que les decía lo que tenían que hacer, pero ellos no en verdad entendían el significado del día de reposo. Significaba que si tú estabas en esclavitud, si el día de reposo era un tiempo para ser liberado, basado en las ordenanzas que encontramos ahí en el libro de Levítico. El día de reposo era un tiempo de celebración y de reposo. No era un tiempo solo para estar ahí como sentado en la casa y bueno, pues no puedo hacer nada, solo puedo caminar X cantidad, solo puedo mover de X forma. No, era un tiempo de regocijo, un día de regocijo, un día era como un reposo de todos tus problemas, un reposo de toda preocupación, de todo dolor, de toda dolencia, de toda enfermedad en tu cuerpo. Ahora están captando cuando hablamos de que hemos entrado al reposo del Señor. Vivimos en el reposo del Señor. Hemos descansado de todas nuestras obras, así como el Señor. Ese era el significado del día de reposo. No solamente algo que se observaba físicamente. Y Jesús, claro, Él entendía el significado del día de reposo. Y por eso Él no tenía ningún problema sanar a las personas en ese día de reposo. Por ejemplo, si van conmigo ahí en un ejemplo en Lucas, capítulo 13, en el versículo 15, dice así, 15 y 16, dice así la palabra. Jesús hablando dice, bueno, para que tengamos un poquito más contexto, dice, él acaba de sanar a una mujer, bueno, leamos del versículo 12 para que entendamos bien. Dice, cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó.
y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, dice, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día del reposo y lo lleva a beber? Dice, y esta, refiriéndose a la mujer, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada? O sea, escuchen sus palabras. Dice la palabra que dijo, has quedado libre de tu enfermedad. O sea, no dijo, o sea, fácilmente hubiera dicho, eres sana, te he sanado, te quedas sanada de esa enfermedad. Dice, ha quedado libre de tu enfermedad. Y aquí dice, no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo. O sea, como que Jesús tenía un entendimiento que ellos no. Jesús sabía algo que ellos todavía no habían captado. Jesús estaba diciendo, hey, es el día de reposo, es el día de ser libre, es el día de ser libre de tus problemas, de tus aflicciones, de tus dolores, de tus enfermedades. Es el día de ser libre. ¿Acaso no tiene ella el derecho de ser libre en este día de reposo, siendo hija de Abraham? Y dice aquí que el oficial se había indignado, porque él solo estaba viendo la ordenanza, él solo estaba viendo la ley que decía, no se puede hacer trabajo en este día, entonces no se puede sanar. Pero Jesús tenía, claro, él tenía el entendimiento completo del día de reposo. Y era que para nosotros, el día de reposo, o sea, para nosotros que hemos descansado de nuestras obras, hemos descansado de toda enfermedad, hemos descansado de toda preocupación. Entonces dice, claro que yo voy a sanar. Es el día para recibir sanidad. Es el día para ser libre. Es el día de celebración, de regocijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos entrado al reposo del Señor. Y ahí es donde me venía a la mente esa frase, reinando de una posición de reposo o de descanso. Reinando en esta vida. Reinando en esta vida. Porque sabemos muy bien lo que dice Romanos, ¿no? Capítulo 5, versículo 17. ¿Cuántos saben ese versículo? Romanos 5, 17 dice, hay mucho que decir, pero en esta parte dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, o sea, refiriéndose a Adán y el pecado original, dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, mucho más reinarán en vida por medio de Jesucristo. Amén. Los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Se supone que nosotros vamos a reinar en vida, Entonces, reinando de una posición de reposo, de descanso. Entonces, yo me comencé a pensar en esto y dije, pues, entonces tiene mucho sentido. Si hemos llegado al Señor, si hemos recibido al Señor, si hemos oído el Evangelio y fuimos obedientes a la palabra, hemos entrado en ese reposo. Vivimos en el reposo del Señor. Entonces tenemos que caminar con esa mentalidad. Tenemos que andar con ese conocimiento cada día. Porque cada día es el reposo del Señor. Cada día es el reposo del Señor. Obviamente no quiere decir de que no van a haber cosas que suceden en la vida. Pero estamos hablando de tu perspectiva. Estamos hablando de tu posición espiritual. Reinando de una posición de reposo. Es decir, cuando tienes este conocimiento, cuando entiendes esto, que hemos descansado de todas nuestras obras, cuando venimos al Señor, entonces se supone que no tenemos que luchar en la vida.
así como lucha el mundo con todo lo que está pasando, con todas las aflicciones, con todas las preocupaciones. Las debemos de enfrentar de una manera diferente, de una posición de reposo. Nuestra posición en el Señor. También significa que en el ministerio, y es algo que hemos escuchado en otras ocasiones, en el ministerio debe de ser un deleite. El ministerio no debe de ser un problema, una carga. Debemos de hacer el ministerio de una posición de reposo. ¿Sí me explico? No debe ser una carga, no debe de ser difícil hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos reinando de una posición de reposo. Hacemos la obra del Señor de una posición de reposo. La vida cristiana, para los que si no estás en Cristo, estás escuchando esto, la vida cristiana no es una carga, no es una religión. La vida cristiana no es ser raro o cambiar completamente. La vida cristiana es vivir tu vida de una posición de reposo con el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque el momento que nacimos de nuevo, nacimos en el reposo del Señor. Nacimos en el reposo del Señor. Gloria a Dios. Y por eso es tan importante que tengamos ese entendimiento que nos da la palabra. Ahora, cuando yo leí esto, cuando vi esa parte de cuando hablaba Jesús, pues tenía más contexto, sentí que tenía más contexto, porque entendía a lo que se refería Jesús sanando en ese día de reposo. Por eso para nosotros es nuestro derecho todos los días vivir en salud, vivir en bienestar, estar bien, porque es nuestra posición en Cristo Jesús. Deja que el Espíritu te ministre en eso y que cambie tu mente en eso. Si estás enfrentando una lucha, si estás enfrentando algo en ese momento, en tu cuerpo, en tu salud, en tus finanzas, etc. Recuerda eso, que el momento que tú viniste al Señor, tú entraste al reposo del Señor. Y por lo tanto, como dice la palabra en Hebreos, tú también has descansado de todas tus obras. Gloria a Dios, aleluya. Y esto es parte de tu identidad en Cristo. Esto es parte de tu identidad. Y cuando tú entiendes tu identidad, tú sabes cómo vivir correctamente. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres. Y por lo tanto tú actúas de esa forma. Aleluya. Aleluya. Entonces entendemos de lo que leímos ahí en Hebreos capítulo 4, de que la diferencia entre el pueblo de Israel es que a ellos se les predicó, se les dio las buenas nuevas, ¿verdad? Se les dio las noticias, pero ellos no lo recibieron con fe. Y eso lo refiere el apóstol Pablo como desobediencia, ¿verdad? Desobediencia. Pero si regresamos ahí a Hebreos capítulo 4, había otra cosa ahí que en esta segunda parte me quiero enfocar. Hay otra parte ahí que me llamó atención, y es, si vamos a Hebreos capítulo 4, en el versículo 6 y 7, dice así: por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Entonces está diciendo, o sea, el pueblo de Israel no entró a causa de desobediencia, y aún el día de hoy, en el presente y en el futuro, ¿verdad? Todavía faltan algunos que entren en ese reposo, dice, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Versículo 7, Dios otra vez fija un día, hoy, digan conmigo, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, esa palabra, hoy, o sea, esa palabra no se refiere a un hoy como en ese momento, en ese periodo de que se habló, se predicó, sino que
más bien habla habla de como un término de tiempo. Ese hoy, así como el reposo, ese hoy continúa. El momento que tú escuchas el evangelio, las buenas nuevas, y tú abres tu corazón y tú aceptas al Señor, eso se convierte tu hoy. Cualquier persona que a que tú evangelizas y tú le predicas, ha llegado su día, ha llegado su hoy. Dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, de que esa palabra hoy significa el empezar de cuando se dio esa palabra en Salmos, era como como una profecía, sí, apuntando hacia el empezar de una nueva era de salvación. Nosotros vivimos hoy en día, estamos viviendo bajo esa era de salvación y cumplimiento del plan de Dios, porque el plan de Dios era traer salvación a todo hombre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Significa el cumplimiento de salvación que hay presente en la iglesia. Hoy en día, hoy y en cada momento, a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, se está cumpliendo ese hoy. Porque salvación está disponible, sigue presente ese hoy, ayer, hoy y mañana, hasta que regrese nuestro Señor. Amén. Significa ese cumplimiento de salvación que hay presente en la iglesia. Ahora, algo interesante sobre esto, si van conmigo a Lucas capítulo 4. Versículo 16 al 21, Jesús dijo algo, hizo algo aquí. Dice, en el versículo 16, dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Esta parte siempre me ha fascinado y me la he imaginado, que Jesús entra a la sinagoga y como dice, no se para ahí para leer la escritura. Se levantó, dice, y se le dio el libro de Isaías, y me lo puedo imaginar así como delante de todos, y comienza a leer estas palabras. Pero yo me imagino que algo de la forma que él lo dijo, tal vez fue con la autoridad, ¿verdad? Tal vez fue con, no sé, con la elocuencia se le salieron las palabras. Pero la audiencia ahí, yo me la puedo imaginar que hay algo que la forma que él lo dijo, que los cautivó. Porque ellos en ese momento, cuando lo escucharon decir estas palabras que se encuentran en el libro de Isaías, sabían de que Jesús no solamente estaba diciendo esas palabras. Y me lo imagino que las leyó y como bien casualmente entregó el libro, se fue a sentar, pero como había cautivado a todos se le quedaron viendo. Porque imagino que esto era una costumbre que se hacía. Había un momento que alguien se levantaba y se le daba la escritura y tenían que leer del libro que se le daba. Pero hay algo en la forma que él lo hizo que causó que todos se quedaran fijándose en él, como atentamente en él. Yo me lo puedo imaginar tan casualmente como leyó, se fue a sentar y como todos se le quedaron viendo, dice: oh, y por cierto, lo que acabo de leer se cumple hoy. Así nomás. Digo, wow, porque tuvo que ser la forma en que él habló.
Entonces en ese momento Jesús estaba diciendo que estas palabras que acabo de leer se cumplen, esa profecía se cumple hoy. Pero ese hoy que está usando es el mismo que me estoy refiriendo, que inició esa nueva era de salvación. Inició esa era que continúa hoy a través de la iglesia, del cumplimiento del plan de Dios de salvación para el mundo. Para el mundo. Entonces, le estaba diciendo, hoy es tu momento, hoy es tu oportunidad, hoy ha llegado salvación, hoy está disponible salvación, hoy, mañana, etcétera, etcétera. Es tu hoy. Si tú escuchas el evangelio, si tú abres tu corazón y tú puedes entrar al reposo del Señor. Y es por eso que Jesús también dice en Mateo capítulo 11 versículo 28, Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo os daré descanso. Amén. Dice, yo les daré descanso. Si tú estás cargado, si tú estás exhausto, estás cansado de la vida, si estás cansado de problemas, de luchas, de enfermedades, de ataduras, etcétera, etcétera, dice, vengan a mí y yo les daré descanso, yo les daré reposo, yo les daré la entrada al reposo de mi Padre. Aleluya, aleluya. Vivimos continuamente en el reposo del Señor. Y no solamente ese hoy, porque el apóstol Pablo también entendía esto. Y también termino en esta parte aquí, si van conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice así, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Bueno, leamos desde el versículo 1, dice, y como colaboradores en él, o sea, está conectando del versículo 15, del versículo del capítulo 5, donde termina ahí que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Que estamos cuando representamos a Cristo, rogando a los demás que reciban, ¿verdad? Dice, y como colaboradores, porque eso es lo que somos con Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora, es otro tipo de hoy, ahora es el tiempo propicio. Dice, he aquí, ahora es el día de salvación. O sea, Él lo estaba diciendo en ese momento, a este momento, ahora es el día de salvación. Pero ese ahora, ese hoy continúa y continuará con el tiempo que tenemos. Con el tiempo que tenemos antes que venga el Señor o antes que nos vayamos con el Señor. Ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es tu oportunidad para entrar al reposo del Señor. Y regresemos ahí a Hebreos capítulo 4. Versículo 11. Ese último versículo que leímos. Dice así. Pues desde el versículo 10 para que lo conectemos todo lo que hemos hablado. Dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos, dile a la persona a tu lado, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Y cuál fue ese ejemplo de desobediencia? Es de que ellos oyeron las buenas nuevas, pero no fue acompañado por fe. Es decir, oír el evangelio, pero no tomar acción, no abrir tu corazón, no recibir. Y yo sé que este es un servicio de semana, yo sé que muchos somos de casa, pero lo digo por si acaso hay alguien aquí por primera vez, lo digo por si acaso alguien después
pueda escuchar este mensaje. Dice ahí la palabra, esforcémonos por entrar en ese reposo. Dice, esforcémonos. No es difícil. No es difícil. Solo tienes que abrir tu corazón. Tú solo tienes que oír y recibir por fe. Y tú tienes la oportunidad de entrar en ese reposo. Dice esa segunda parte, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entremos al reposo del Señor hoy y abre tu corazón al Evangelio. Acabamos de ver de que Jesús dijo, vengan a mí si estás cargado, si estás cansado de la vida, ven a mí y yo os haré descansar. Yo les daré descanso, salvación, vida eterna, disfrutar del reposo de mi Padre, entrar y vivir tu vida de una posición de reposo. Actúa en fe y recíbelo. Y obviamente si tenemos a Cristo, camina, anda con este conocimiento, con este entendimiento que en el Señor nosotros hemos entrado a ese reposo. No quiere decir que no vamos a enfrentar cosas en la vida, porque claro, las enfrentamos todos los días, lo sentimos, pero estamos hablando de nuestra mentalidad, de nuestro conocimiento de la palabra, de nuestra posición. Y hay mucho que decir, mucho que expandir, pero esto es una sola parte, porque la palabra lo deja claro. El séptimo día el Señor terminó de todas sus obras y descansó. Y hasta el día de hoy sigue en ese reposo. Y nos ha invitado. Y como hemos recibido, hemos entrado a ese mismo reposo. Amén. Entonces así andemos, así vivamos, con ese conocimiento y con todo lo que enfrentamos. Digamos, no, yo reino de una posición de reposo. Amén. Yo disfruto de esta vida, yo disfruto del ministerio, porque ando en el reposo del Señor. Aleluya. Pónganse de pie.